Ser Podcast. En la cadena Ser. La hora extra. Con Dani de la Fuente. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra, un programa muy musical, de teatro musical, en el que les invitamos a cantar y a bailar. Son decenas los musicales repartidos por ciudades de España. Vamos a estar en Málaga o en Barcelona, pero es la Gran Vía madrileña la que se ha convertido en el centro de atracción musical y turística, con una cartelera teatral que nada o casi nada tiene que envidiar a la de Londres o Nueva York. Vamos a repasar los estrenos de esta temporada, que no son pocos, a ver qué tienen de especial. Estrenos y reposiciones como esta nueva producción de Mamma Mía que estamos escuchando y que podemos disfrutar en el Teatro Rialto. Pero nos vamos ahora a otro teatro, al EDP Gran Vía, a adelantarnos al gran estreno que va a tener lugar esta semana. Digo gran porque lo protagoniza una grande, la más grande. Trabajo duro sin parar y siempre hay deudas que pagar. Esta voz que escuchan, la de Nina, la actriz que más veces ha interpretado a Donna de Mamma Mía en el mundo, la que más canciones de ABBA ha cantado sobre el escenario. Media vida, subida a las tablas, millones de espectadores la han visto, la han escuchado hasta 2017. Nina regresa ahora con Los Puentes de Madison. I was sliding down a mountain. I was burning in the sun. I was crying with amazement at the view. Yo hacía 3 años que no subía a un escenario y entre que yo ya hacía como bastantes años que por mi imaginario iba pasando la posibilidad de por lo menos empezar a decir adiós al escenario, y entre la pandemia de repente llega este regalo maravilloso de la vida. Y si no es subirse al escenario para hacer algo muy potente, que sea un reto vocal y actoral, pues no subes, no vale la pena, ¿no? Porque lo principal, lo primero que necesitas para subir al escenario es mucha ilusión, mucha, y muchas ganas de hacerlo, unas ganas vitales, ¿no? It all fades away. Nos hace mucha ilusión, mucha, saludar a Ana María Agustí Flores. Nina, bienvenida a La Hora Extra. Gracias. ¿Cómo estás? A días, el 11 de noviembre estrenáis. ¿Cómo están siendo los ensayos? Muy bien, estoy muy feliz. Y en el mejor de los sueños. Sí. Escuchábamos esta declaración que hiciste en la rueda de prensa en junio, cuando presentasteis el musical de Los Puentes de Madison, y me llamó la atención esta reflexión que hacías. Estabas a punto de dejar los escenarios o pensando en retirarte de los escenarios, 3 años sin subirte a uno, de repente te llega el regalo de Los Puentes de Madison. No sabía por qué había detrás de esta decisión, y hace un par de meses compartiste en tus redes un vídeo donde explicabas que habías sufrido una intervención quirúrgica a los 44 años, que te había acelerado la menopausia, te había provocado un envejecimiento prematuro de la piel, del cabello y sobre todo de la voz. ¿Cómo está la voz de Nina hoy? ¿Cómo haces para cuidar la voz? ¿Y qué ha supuesto para ti ese cambio, ¿no? de descubrir un día que de repente tu voz ya no va a volver a ser la misma? Cualquier intervención quirúrgica o cualquier aspecto de salud, en general, a los seres humanos nos hace reflexionar mucho, ¿no? Pero en el caso de un deportista o en el caso de un cantante o actor que no deja de ser un atleta, en este caso un atleta de la voz, también te hace reflexionar mucho y te hace ver que el día que el cuerpo y la voz no estén en condiciones óptimas, no podrás ni querrás subirte a un escenario, sobre todo cuando lo has hecho en condiciones físicas muy, muy, muy óptimas, ¿no? Y pudiendo dar al 100% al escenario. Hay que subir sin pensar, sin invertir ni un segundo de tu tiempo en si vas a poder hacer aquello que tienes que hacer. No, tienes que subir y abrirte en canal y darlo todo, ¿no? Entonces, a los 44 años, cuando me pasó lo de la intervención y tuve la menopausia anticipada,
claro, empecé a notar los signos de la vejez que hubiera notado los 53, 54, ¿no? Ahora que tengo 56, pues seguramente hubieran pasado como unos 2-3 años de la menopausia, y eso empecé a notarlo a los 44. Con lo cual, esas reflexiones que todo ser humano se hace ante la vejez y ante el envejecimiento, pues llegaron antes. Y en ese llegar antes llegó ese adiós o inicio de adiós a los escenarios. Hoy te lo ruego, Francesca, ven a mí. Nunca antes ha sido imposible partir. Solo quiero volver a una vida sin ti. Solo quiero ahora y siempre contigo vivir. Si ahora me voy, solo mírame, has sabido partir y alejarte. En Los Puentes de Madison eres Francesca Johnson, la protagonista de esta historia escrita en 1992 por Robert James Waller, adaptada al cine por Clint Eastwood en el año 95. El musical tiene libreto de Marsha Norma, canciones de Jason Robert Brown, dirige Alberto Negrín, Jerónimo Rauges Robert Kincaid, el fotógrafo, y es un reto, lo decías, es una partitura muy exigente, nada que ver con cantar Mamma Mía, desde luego. No, es otro tipo de dificultad. La dificultad de Mamma Mía era encajar esas canciones en la dramaturgia, en las escenas, ¿no? Pero vocalmente no tenían ninguna dificultad. Los Puentes de Madison es una partitura extraordinariamente rica. Hay muchos guiños en la música, y uno de ellos, y que a mí me fascina, es que todos los personajes tienen un estilo diferente. La familia, por ejemplo, las canciones de la familia son más country, incluso algunas soul o blues, sí, blues más que soul. Francesca, sin embargo, tiene canciones de corte más lírico, que recuerda algo más operístico, y eso hace que yo tenga que visitar unas zonas de mi tesitura que normalmente no visito en el tipo de música que yo canto, ¿no? Uh-huh. Y ese ha sido especialmente el reto con el que me he encontrado. ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo está siendo trabajar con Jerónimo Rauch, que también es un grande de los musicales? ¿Cómo habéis conseguido esa química que había entre Francesca y Robert? Es maravilloso. Yo creo que sin la química que nosotros tenemos fuera del escenario, creo que sin la relación que estamos forjando, sin la admiración previa que ya nos teníamos, sin las ansias, sin el deseo que ya teníamos de trabajar juntos, sería muy difícil hacer lo que hacemos en el escenario, que nos enamoramos en cada función, en cada pase nos enamoramos y sentimos esa sensación. Es muy fuerte, es que es muy fuerte. Además hay escenas muy, muy comprometidas, escenas de cama, y tiene que haber una dosis enorme de verdad y de autenticidad, porque si no va a llegar esa pasión que es lo que va a desbordar y a sacudir al espectador. Piensa que yo llevamos casi 40 días ensayando, y hace 3 semanas que ya puedo cantar sin llorar. Eso es terrible. Es terrible la emoción que te sacude con la historia. Entonces ahora ya estoy en el punto en que las lágrimas me caen, pero yo no me inmuto como actriz, ¿no? Que eso es lo que tengo que conseguir, ¿no? Porque quien tiene que llorar es el espectador, no yo. For a moment, I didn't know where I was. And for a split second, the thought crossed my mind that he really didn't want me. Hay muchos momentos icónicos que te aprietan el estómago. Uno de ellos, no sé si coincidirás conmigo y con muchos amantes del film, es ese momento en el que Francesca está dentro del coche, agarrada al manillar. Robert espera fuera, bajo una lluvia tremenda, y esa decisión de abro la puerta y me sumerjo en esa lluvia y en esa tormenta, o me quedo dentro. Estos momentos de tensión dramática que tenemos muchos asociados a la película, ¿también se reflejan en esta adaptación musical? Sí, están. El libreto está más basado en el libro que en la película. Y por lo tanto sabemos muchas más cosas de Francesca, y está explicado, digamos, desde el punto de vista de Francesca, ¿no? Y sí, esa escena está
la puesta en escena es otra, no es la manilla, ¿sí? de la furgoneta, pero sí, está ese momento de la gran decisión que ella tiene que tomar, ¿no? ¿Y cómo es la puesta en escena? ¿Qué es lo que vamos a ver y cómo funciona sobre el escenario ese mítico puente de Madison? Es maravilloso, es una brutalidad, es brutal. Es brutal porque sale la furgoneta de Robert, va a estar el puente de Roseman, está la casa, está el porche, está la cocina, los vais a ver bailar en la cocina, enamorarse en la cocina, a hacer el amor en una cama. Vale. Sí, también todo. Mira, se me pone la piel de gallina. Es que es una barbaridad de escenografía. Alberto es arquitecto. Lo que pasa es que luego compaginó la carrera de arquitectura con Bellas Artes y él es escenógrafo, ¿no? Pero claro, lo que ha hecho ahí es una brutalidad. Es una brutalidad. Yo nunca he visto una escenografía igual y ni como espectadora ni como actriz he estado en ninguna producción que tenga una escenografía así. Solo Madrid tiene 13 espectáculos en cartelera esta temporada. Es una de las 5 primeras ciudades del mundo en teatro musical, pero Málaga también empieza a despuntar. En el Teatro del Soho, Antonio Banderas ha estrenado esta semana Godspell, dirigido por Emilio Aragón, un clásico de los años 70 trasladado a 2022. Ser Málaga, Isabel Ladrón de Guevara. Gospel es un clásico del teatro musical, donde se revisa a través de sketch distintas escenas del Evangelio, una producción de Antonio Banderas y Emilio Aragón para el Teatro del Soho y Estudio Caribe, concebido y dirigido originalmente por John Michael Tebelak, con músicas y nuevas letras de Stephen Schwartz. Este musical transporta a su director, a Emilio Aragón, a su adolescencia, cuando llegó a España con su familia. En el 73-74 llegué a España. Mi hermana Rita, que estaba en el conservatorio, mi hermana mayor, Rita, estaba en el conservatorio de Madrid, nos escribe una carta. Entre clase y clase he hecho un casting para una comedia musical, que era Godspell, mi hermana. Con lo cual, la primera comedia musical que yo vi en España fue Godspell. Y 50 años después, aquí estamos. El elenco cuenta con artistas como Víctor Ullate Roche, Pepe Nufrio, Angie Fernández o Rocco, entre otros. Godspell cuenta con un relato vivaz y divertido que celebra la vida y las enseñanzas de Jesucristo mediante parábolas, aunque no es una obra religiosa, tal y como explica Antonio Banderas. En realidad no es una obra religiosa. De alguna manera lo que hace es que recupera los principios del cristianismo, pero lo hace de una forma casi laica. Y se reflexiona sobre ello desde el punto de vista laico. Yo creo que tenemos en las manos una obra muy familiar, que pueden venir las familias, que eso no nos había ocurrido hasta ahora, porque A Chorus Line tenía todavía un enganche con determinados temas que eran muy difíciles de traer a chavales, ¿no?, muy jóvenes. Y con Company ni te cuento, ¿no? Son reflexiones mucho más maduras sobre el compromiso, sobre una serie de cosas, el matrimonio. Pero aquí sí hay esa posibilidad, porque la visión es una visión casi inocente que contrasta con un mundo muy agresivo, que es el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Gospel estará en escena en el Teatro del Soho de Málaga hasta el próximo 8 de enero. Te rogamos, óyenos. A musicales longevos como el del Rey León, a nuevas producciones como Mamma Mía, se suman otros muchos estrenos. Un repaso a la cartelera que nos trae Laura Piñero. En mi chocolate no pueden meter las manos los humanos. Es difícil no recordar a Johnny Depp en la adaptación cinematográfica del libro Charlie y la fábrica de chocolate. La historia de Roald Dahl se adaptó también para musical con éxito en Londres, Broadway y ahora brilla en Espacio Ibercaja Delicias de Madrid. Edu Soto encarna al excéntrico propietario de la fábrica, a Willy Wonka, y precisamente quería alejarse de lo que ya conocemos. He intentado no defraudar a los que tenían la referencia de otros Willy Wonkas, pero tampoco defraudar al que me conoce por mi trabajo. Detrás de aquellas puertas, el fruto del cacao. Es la segunda historia de Dahl que se transformó en película y en musical. La otra es Matilda, también en cartel en Madrid, en el nuevo Teatro Alcalá. David Serrano es director y responsable de la adaptación. Y la verdad es que me parece un libro espectacular, es una maravilla. Realmente es muy oscuro también, ¿no? Bueno, como él, pero muy interesante, muy rico, unos personajes fascinantes. Es un personaje, él también en su vida fue tremendo. Escucha mi canción, da igual desafinar,
7 niñas se alternan para dar vida a Matilda, como Daniela y Julia. Nos reímos un montón juntas, nos lo pasamos genial. Parece como si nos fuéramos amigas de toda la vida. Ella y otros niños han estado trabajando durante más de un año en el montaje. La organización creó hasta una escuela para que no perdieran clase. En la misma línea, en el Teatro Calderón de Madrid, podemos disfrutar de la historia interminable. El equipo de dirección, formado por veteranos del género, han querido ser fieles al libro. Sobre el escenario, los actores comparten espacio con figuras creadas con realidad virtual. Cuando se muestra un espectáculo de ese tipo es muy importante y podemos dar vida a través de animatrónica. Es la primera vez en el mundo que la historia de Ende se convierte en musical. Han conseguido los sintetizadores originales de las canciones de la película y hasta que Colin Arthur, responsable de los muñecos originales del film, colabore en la escenografía. Cristina Llorente, conocida por sus papeles en El Rey León o en Ghost, es Vivian, el inolvidable personaje de Julia Roberts en Pretty Woman, musical que se representa en el Teatro Apolo de Barcelona, ciudad en la que poco a poco va ganando terreno el formato. Estamos empezando a remontar, sí que es verdad que estaba más flojo, que tiene menos público, pero yo creo que los que hay están funcionando bien, hay mucha producción. Celebra un momento extraordinario para los musicales en España, con más de 20 propuestas, incluyendo también Cantando bajo la lluvia, en el Apolo de Madrid. ¿A qué se debe este éxito, Nina? ¿Qué tiene el teatro musical que, por encima del resto de sectores culturales, es el que parece que goza de mayor salud? No sé si es como los blockbusters para el cine, el que viene a rescatar la taquilla teatral, el teatro musical. Sí, yo creo que para entender lo que estamos viviendo ahora, aparte de en fin, de que venimos de una pandemia y que hasta cierto punto yo creo que era lógico que floreciera el teatro musical como ha florecido la restauración, la hostelería, en fin, todo, ¿no? Pero sí que yo creo que hay que echar la vista mucho más atrás que la pandemia e irnos pues por allá al 1956, creo que fue. Hay una enciclopedia maravillosa de Íñigo Santamaría que me sabe mal porque no voy a poder decir el título, pero luego te lo doy cuando acabemos la entrevista. Vale. Y igual lo puedes decir tú en algún momento. Y esa enciclopedia maravillosa, que es una obra que solo la podía hacer, ese compendio solo lo podía hacer un doctor como él era. Él era un doctor en biología y un amante de los musicales. Entonces, en esa enciclopedia de 3 tomos, 3 tochos, ves la historia de los musicales desde, creo, el 56 hasta el 2011. Cuando tú ves todo lo que se ha hecho, entiendes que hoy, 2022, en Madrid haya 13 producciones grandes, más las pequeñas, sí. En Barcelona otras tantas, en Málaga, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, hace más de 3 décadas que hay escuelas que están preparando a actores, y no olvidemos que el teatro musical sin actores no se puede hacer, y hoy están saliendo actores preparadísimos, bailando, cantando, tocando 1, 2, 3 instrumentos. Hay productores que a lo largo de todas estas décadas han apostado el dinero, han sido verdaderos héroes, ¿no? Y a lo largo de estas décadas, producción tras producción, se ha ido fidelizando un público que hoy en día ya no dice aquello de ¡ay, es que yo que un actor pase de hablar a cantar es raro! No, eso ya no sucede. Nosotros también hemos mejorado mucho y esa frontera delgada que hay entre cantar y hablar, o hablar y cantar, ya no se ve, porque somos mejores intérpretes, ¿no? Y hemos profundizado más y nos hemos preparado más, ¿no? Incluso los más mayores, ¿no? Los que no tenemos la formación que tienen ahora los jóvenes. Entonces, yo creo que hay que ir bastante atrás y os recomiendo esa enciclopedia de la cual luego tú podrás decir el título. Si te llegan propuestas que sean interesantes, que te saquen de tu zona de confort, que sean un riesgo, ¿podría este no ser el último musical de Nina? Sí. Sí, yo creo que ahora lo veo de otra forma, ¿no? Sí, lo que hay que hacer es cuidarse mucho y también mirarse con una mirada distinta. Nosotros
convivimos con nosotros, con nuestro cuerpo, tenemos una mirada sobre nosotros que no siempre corresponde a la realidad, ¿no? Yo en ese sentido confié mucho con Jero e intenté mirarme a través de sus ojos, ¿no? Él me veía como su Francesca y creo que el confiar en él y en su criterio fue muy, muy positivo para mí. Y sí, puede ser que este no sea mi último musical, sí. Por si acaso, de momento lo que hay que hacer es llenar las salas. Así que Sí. mucha suerte, mucha mierda, Nina. Muchísimas Gracias. gracias. La enciclopedia de Íñigo Santamaría que nos recomendaba Nina se llama Desde el sur del Pacífico hasta más allá de la luna, 3 tomos con 4.000 fotografías y más de 700 espectáculos. Tienen la entrevista completa con Nina en cadenaser.com y en Ser Podcast. La hora extra. Del teatro musical al circo, que también tiene su público incondicional, hoy comienza en Madrid la 8ª edición de un festival internacional de circo que trae a la capital las mejores propuestas circenses a nivel nacional e internacional. Coincide con el estreno de Lucia, del Circo del Sol, un espectáculo con temática mexicana. Este 2022, el Circo del Sol, compañía canadiense, cumple 24 años de giras en nuestro país. Sonia Ballesteros nos desvela las claves del éxito del Circo del Sol, del que han disfrutado millones de espectadores. Nos acercamos a la Casa de Campo de Madrid cuando se instalaba el Circo del Sol. Nos espera Daniela Romero, jefa de escenografía. Estamos en pleno montaje y escucho taladros, desde cuando me voy a ir un poco al backstage, que hay menos riesgo, pero puede suceder que haya algún ruido de golpe. Es que estamos en zona de construcción. Construcción y elevación de la gran carpa, que puede soportar vientos de hasta 120 kilómetros por hora y tiene capacidad para 2.600 personas. Es el momento de izarla. Ahora sí puede empezar el espectáculo, en el que actúan cerca de 50 artistas de más de 15 nacionalidades. Empezamos por el nombre, Lucia, que no lucía, y tiene su explicación. La tendencia sería decir Lucía, pero es Lucia. Es la unión de la palabra luz y la palabra lluvia. Lluvia en el escenario. Una novedad en el Circo del Sol, la presencia de una pared de agua que ha complicado el montaje técnico de este espectáculo, que ha ideado el director de escena Daniele Finzi Pasca y que ya se ha convertido en el espectáculo más hispano del Circo del Sol. Lucia es un espectáculo inspirado en México. No es un estereotipo sobre México, ni mucho menos. Es un espectáculo poético, es colorido, tiene un poco de nostalgia y de alegría, mucho color, y es el espectáculo más hispanohablante del circo, porque hay muchos españoles y latinoamericanos también. Se respira y se habla español acá en el backstage. Sello de la compañía, hay contorsiones y acrobacias imposibles. Trapecio, música, fiesta. Un vestuario colorido, un gran sol que gira y ayuda a cambiar de paisaje en cada acto, aunque el atrecho que más le gusta a la jefa de escenografía... Es pequeño, es una llave. Para mí es el símbolo de cuando empieza el espectáculo, esa llave que el payaso encuentra, que gira y que te abre al mundo de Lucia. Hace 24 años que el Circo del Sol aterrizó por primera vez en España y siguen llenando. El secreto, nos cuenta Daniela Romero, está en buscar la excelencia en los artistas y los montajes. Y además... conservar la tradicional carpa, porque aparte de que el circo tiene espectáculos residentes y espectáculos de arena, que conservemos espectáculos de gran carpa, que sigamos girando en la gran carpa, también hace parte de la firma del Circo del Sol. El circo es una de las disciplinas que forman parte del Festival de Otoño, que empieza este 10 de noviembre en Madrid, y lo hace con Falés en los teatros del Canal, un espectáculo circense de una compañía franco-española. Alberto Conejero, bienvenido a La Hora Extra. ¿Qué tal? Qué alegría estar con vosotros hoy. Igualmente recibirte. Conejero es dramaturgo, poeta, escritor, Premio Nacional de Literatura Dramática por la Geometría del Trigo, Premio Max, Premio Ceres, muchos premios en su trayectoria, y es el director artístico del Festival de Otoño. Venimos también de hablar del Circo del Sol en particular, y el Festival de Otoño trae muchas propuestas circenses, circo contemporáneo en la Sala Cuarta Pared, y 2 compañías catalanas que se adentran, Leo, en lo que se denomina la creación híbrida del circo. ¿Esto qué es? Vamos a intentar explicar esto. Bueno, igual que el musical, circos hay muchos tipos. Hay circos más tradicionales, todos los recordamos con los animales, circos más de acróbatas, más tipo audiovisuales, ¿no? De circo audiovisual. En este caso, la creación híbrida son todos aquellos espectáculos donde el cuerpo, el objeto
objeto, la danza, la palabra, suceden en escena sin una jerarquía clara. Por ejemplo, has nombrado lo que tenemos en la cuarta pared, que se llama Fenómeno. Es un espectáculo maravilloso porque es circo contemporáneo en la acrobacia, pero no solo, sobre hielo. En realidad, sobre todo los estados del agua, porque se va transformando. Y es una belleza de espectáculo para la cuarta pared, de un circo de pequeño formato, donde el cuerpo tiene mucha importancia, la acrobacia, pero también lo que es la creación visual, las imágenes. O también lo habéis nombrado, nuestro espectáculo inaugural de Baró de Bell, que hay un caballo, pájaros en escena, palomas, un montón de gente, con una propuesta que decimos circo creación híbrida porque no es exactamente circo tradicional, aunque bebe lógicamente de esas fuentes y es la visión más contemporánea. Y hemos elegido este espectáculo primero porque queremos que el Festival de Otoño no sea el teatro de texto, digamos, no sea el centro del festival, porque Madrid, por fortuna, tiene mucho teatro de texto, aunque también nosotros tenemos alguna propuesta, y pensábamos que este espectáculo, que es circo, que es una celebración de la vida, es una ceremonia de la vida, sería un buen arranque del festival para celebrar que seguimos aquí después de todo. No sé si uno de los lemas también del festival es y sigue siendo el romper las barreras entre esos géneros, ¿no? Hay danza, hay circo, como decías, hay performance, hay teatro, pero si un poco lo que se busca es que esos espectáculos rompan esas barreras, que encajan cada cosa en su sitio, ¿no? Que no haya etiquetas. Sí, y también el propio espectador, que vaya a un festival donde de repente puedes pasar de circo contemporáneo a teatro de objetos, a danza, una propuesta de títeres para toda la familia. Yo creo que el espectador o la espectadora de un festival tiene algo de aventurero. Venga, en 3 semanas voy a hacer esta ruta del Festival de Otoño a ver qué me encuentro. También tenemos teatro de texto. Es el teatro que yo he transitado mucho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una compañía catalana en la Abadía que se llama Tres Bandes, con un espectáculo que se llama Aspecto Global de una Cuestión, que es de lo mejor de texto que yo he visto en los últimos años. Pero me parece importante que el Festival de Otoño sea un gran festival de creación híbrida o mixta o artes vivas. Las etiquetas a veces están bien para poder orientarnos, pero también para prescindir de ellas. Y yo creo que el Festival de Otoño es un festival que aventurero. Y después de 40 años de trayectoria, no sé si a lo mejor una forma también de romper esas barreras es que lo performativo, lo audiovisual, este tipo de instalaciones sonoras ganan cada vez más espacio frente al teatro más clásico de texto, ¿no? No sé si también es una forma de atraer a otros públicos con obras quizás más cortas y que incluyan todos estos nuevos dispositivos. Es verdad que hay una generación cuya atención empieza a forjarse en tiempo TikTok. No podemos darle la espalda a eso, habrá que luchar y convocar o hacer sugerente la calma, el tiempo, el detenerse. También tenemos estas experiencias. Sin embargo, en este festival tenemos, por ejemplo, propuestas de música electrónica en la sala réplica para un público quizá, cuando digo más joven, digo, bueno, en fin, hay de todo, claro. Hay de todo, la electrónica, sí, ¿no? Sí. Digo, o experiencias audiovisuales, o por ejemplo un espectáculo que tenemos en la sala roja del canal, en el escenario, que vamos a estar espectadores con una performer francesa que se llama Fia Menage, que trabaja formas del plástico. A partir del plástico crea verdaderas esculturas efímeras, maravillosas, en un teatro que está entre el circo de nuevo, el títere, lo performativo, y es una belleza. O por ejemplo traemos para los chavales, para público familiar, teatro de objetos, para que los niños y niñas ya de pequeños y pequeñas puedan descubrir este tipo de teatro. 38 espectáculos, 19 de ellos son internacionales, de 18 compañías. ¿Qué nos cuentan estas obras que vienen de fuera? Pues a esta pregunta intento decir, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Primero porque las he programado yo, ¿no? ¿Cuál es como el núcleo de organización? Yo creo que más allá de lo que ya hemos nombrado, de creación híbrida, todas esas propuestas, por ejemplo, viene una compañía libanesa con Sueño de un bosque olvidado, que es para niños y niñas, o por ejemplo el espectáculo inaugural de Falés, que ya hemos nombrado, que es circo. Tratamos de que sean propuestas que están en esta política de creación híbrida. Y temáticamente, lo que yo sí que he observado en todas ellas, y también era mi deseo como programador, creo que se ocupan de recuperar o rescatar o nombrar nuestros vínculos amenazados. Nuestros vínculos como sociedad, nuestros vínculos con el propio pasado, ¿no? Porque la pandemia nos ha hecho comprender cómo la vida de repente puede cambiar de un momento para otro y qué salvamos entonces, qué mantenemos. Propuestas que intentan devolver lo humano y la nombraba Juan Mayorga, mi maestro, en su discurso tan emocionante en recepción del Premio Princesa de Asturias, el arte de la compañía.
¿no? El teatro. Pues creo que todas las compañías internacionales traen propuestas donde se recuerdan nuestros vínculos con el planeta, sean, por ejemplo, Manuela Infante con Cómo convertirse en piedra, ¿no? Que habla del extractivismo, de la explotación, y a partir de ahí esa analogía de la piedra con la propia naturaleza. Tiago Rodríguez, en La medida de lo imposible, que habla de los cooperantes internacionales en un espectáculo maravilloso, y poniéndolos unos con otros, pese a sus diferencias, creo que todos al final se ocupan de tratar de rescatar nuestros vínculos con el planeta, como sociedad, con el pasado, también con nuestros hijos. Hay temas lógicamente transversales de cuestiones de género, cuestiones que tienen que ver con la crisis climática, que empieza a tematizarse y ocupa un lugar en muchas de las propuestas. Destacamos entre las propuestas latinoamericanas La Argentina Petróleo, de la compañía Piel de Lava, una comedia sobre la debilidad de la construcción del género, 5 mujeres que escriben, dirigen y 4 de ellas actúan sus obras, en este caso interpretando a 4 personajes masculinos. Elisa Carricajo y Laura Paredes son 2 de ellas. Lo que la obra cuenta es un poco la convivencia de estos trabajadores, la llegada de un trabajador nuevo y toda una serie de cosas que se van articulando en relación a temáticas de género, en principio porque nosotros interpretamos los roles masculinos, entonces ya ahí hay un cambio, digamos, y también porque este personaje nuevo trae algunas novedades en relación a la masculinidad y a la forma de habitar la masculinidad. Trabajamos mucho con textos de un antropólogo de allá que se llama Hernán Palermo, que trabaja específicamente la masculinidad y el petróleo, y además el humor. Creo que aparecía el humor en el espectáculo porque nos daba gracia vernos con bigotes, pelucas, había algo de ese lugar que nunca pudo escapar del humor. Como una forma también de pensar la masculinidad, no parodiándola, pero sí pudiendo como reírse de algunas cosas que por ahí están muy como más institucionalizadas, o es más difícil reírse. One was masculine and one was feminine, and so they fell in love with each. Y ahora, fuera de tu labor como al frente del festival, tu labor como artista. O sea, háblanos de tu libro, que viene, por favor. Os lo agradezco profundamente, porque estos 3 años en los que yo estoy provisoriamente en esta cosa de la gestión, que me está dando muchas alegrías, pero que es muy exigente. Hay veces que, bueno, yo entiendo lo que es el Festival de Otoño, estoy sirviendo a lo público y es mi obligación, y yo encantado, y cuando acepté el cargo de director sabía que esa iba a ser mi tarea central. Pero te lo agradezco. Hace poquito venimos de Sevilla, del Teatro Central, que es un teatro muy querido para mí. Ahí hice La Piedra Oscura, La Geometría del Trigo, obras que me han dado muchas alegrías. Acabamos de hacer El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, a sala llena, pese que era un puente, con unas críticas espléndidas. Lo digo porque, como no siempre ocurre, cuando ocurre hay que tener espíritu celebrativo. Hay que contarlo, cuando ocurre hay que contarlo. Precisamente es un espectáculo que habla de la depuración del magisterio republicano, que no es tan conocida como debiera. Es verdad que está La Lengua de las mariposas, sobre Antoni Benalles, es la obra, un maestro catalán que prometió a sus alumnos de Burgos que los iba a llevar a ver el mar, y por eso en julio del 36 no se fue de Burgos y le dieron un martirio terrible, lo asesinaron y su cuerpo está desaparecido en una fosa. Hemos hecho un espectáculo de teatro de objetos, poético y documental, con el mismo título, de un cuaderno que publicaron esos niños, y vamos al Teatro de la Abadía en febrero. Los tenemos en el Teatro Nacional de Cataluña en febrero del año pasado, y la verdad es que es una obra que nos está dando muchas alegrías. En la función de Sevilla, bueno, la gente en pie dando gracias, muchos maestros y maestras que van a ver la función, porque hablamos muy emocionados, hablamos muy poco de nuestros maestros y maestras. En la obra hay textos de Marina Garcés, de Escuela de Aprendices, que es uno de los textos que, junto a los textos de los niños y otros de autoría propia, construye la dramaturgia del espectáculo, y dice Marina cosas hermosísimas en ese libro que recomiendo, una detrás de otra, pero dice que una crisis de educación siempre es una crisis civilizatoria de nuestra civilización, y claro que la educación está ahora en crisis, porque nuestra civilización está en crisis. Y dice otra idea, por acabar con algo más luminoso, que quizá la antología más bonita, literaria, que se pudiera hacer es de todas las cartas de agradecimiento a los maestros y maestras que nos han enseñado algo. Y para nosotros este espectáculo, por supuesto, es un espectáculo de memoria histórica, es un espectáculo que habla del asesinato, pero también queríamos que no fuera un espectáculo que no escapara a esa muerte. Y por eso nos centramos mucho en la labor educativa del maestro. Los 2 años que estuvo dando clase, y es un prodigio. Sus textos son bellísimos. Lo que consiguió en esa pequeña escuela de un pueblo de 100 habitantes fue un prodigio. Y toda esa luz fue sepultada de repente por el horror fascista. La hora extra. Where have all the flowers gone?
Sobre la memoria histórica y la guerra civil, esta semana se ha presentado en la Residencia de Estudiantes de Madrid el primer Congreso Internacional sobre Agustín Penón, que se está celebrando estos días en Granada y en Málaga y que va a finalizar en Costa Rica en marzo de 2023. Penón, un gran desconocido para la mayoría, fue el gran investigador de la muerte de Federico García Lorca. También el más heroico, porque lo hizo con la policía franquista pisándole los talones en aquella España de los años 50. Carlos Cala. Agustín Penón fue el hijo menor de un matrimonio catalán que se exilió en Costa Rica tras la Guerra Civil. Desarrolla su pasión por la escritura, la literatura y la poesía en Estados Unidos, donde conoce al que luego será su amigo eterno, el director de teatro William Layton. Tras leer a Lorca y obsesionado con su figura, se desplaza a España en febrero de 1955 para investigar el asesinato de Federico. En Granada entabló amistad con Emilia Llanos, la amiga del poeta, y contactó con familiares e incluso con enemigos de Lorca. Durante año y medio recopiló valiosos testimonios y mucha documentación, entre ella el certificado de defunción de Federico y manuscritos inéditos. Todo ello lo metió en una maleta con la que partió hacia Nueva York en septiembre de 1956. El catedrático de literatura Emilio Peral considera ese material la base de todas las investigaciones posteriores sobre Lorca. No hay que olvidar que esa investigación es de los años 55 y 56 y que habrá muchos libros posteriores, sin citar a nadie, habrá muchos libros posteriores que se nutran de buena parte de esas investigaciones, que digan cosas que en esas investigaciones estaban y que oculten otras cosas que en esas investigaciones ya estaban. Y es que a pesar de su trabajo, Penón nunca llegó a escribir el libro sobre Lorca. Aquejado de una depresión y temeroso de que Franco castigara a quienes le habían ayudado, aparcó el proyecto. En 1976, una semana antes de morir, envió la famosa maleta a su amigo William Layton, que después llegó a un acuerdo con Ian Gibson para permitirle estudiar la documentación a cambio de que terminara el trabajo que Penón no pudo concluir. Gibson publica el libro de 264 páginas, Diario de una búsqueda lorquiana. Años después ve la luz Miedo, olvido y fantasía, de 800 páginas, escrito por Marta Osorio, amiga de Agustín y de Emilia Llanos, completo y fiel reflejo del trabajo de Penón, como cuenta Juan Carlos García de Polavieja, presidente de la Asociación de Amigos de Agustín Penón y Marta Osorio. Yo fui tonto y pensé que era un libro más de la muerte de Lorca, y a mí estos libros... Yo respeto mucho a la gente que se dedica a esto, pero a mí no me interesan nada. Y la culpa de todo esto la tiene Isabel Martínez Reverte, porque leí el obituario que escribió ella en El País sobre Marta Osorio. Y al leer el obituario dije, Juan Carlos, eres tonto. Tienes que leer Miedo, olvido y fantasía. Y cuando leí Miedo, olvido y fantasía, que lo devoré, pensé, digo, hay que hacer algo para que Agustín Penón sea conocido. La maleta de Penón se encuentra en una notaría de Granada y Agustín ahora saliendo del olvido injusto en el que ha permanecido durante más de 45 años. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Y terminamos en el periodo de entreguerras con un diálogo musical de los mejores compositores alemanes de la República de Weimar y con la sofisticada presencia de Ute Lemperr. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Of course, I'm super happy to be back at the Temporada Alta. It's a concert specifically dedicated to the music. Estoy muy contenta de regresar al Festival Temporada Alta. Es un concierto dedicado a la música de la República de Weimar, al tiempo de entreguerras, antes de los nazis. Una música que luego se apropiaron los nazis, de compositores que tuvieron que huir del régimen nazi. Es una música muy revolucionaria, subversiva. Por supuesto estará Kurt Weill o Bertolt Brecht, pero la primera parte está dedicada a Jans Eisler. Música que solo se tocó en territorio no ocupado por los nazis y en un periodo muy breve. Una música con mensaje político, claramente antifascista, que busca la libertad y que se cuestiona el sentido de la guerra, del racismo y de las leyes racistas que implementaron los nazis. The laws of racism that were put out by the Nazis.
Mucho cabaret en aquel Berlín que quería ser la capital europea de las vanguardias musicales, con canciones de Kurt Weill, Erwin Schulhoff o Hans Eisler, compositores comprometidos. Uno de ellos murió en un campo de concentración nazi. Temas interpretados por Ute Lemperr, la cantante que ha recogido este legado musical con su voz y que vamos a disfrutar en el Temporada Alta esta semana y que cobra tanto significado hoy. ¿Vivimos en otro tiempo de entreguerras? All of the songs have political impact, or they're about freedom of expression, freedom of sexuality. Todas las canciones tuvieron impacto político, bien porque hablan sobre la libertad de expresión, la libertad sexual, los derechos de las mujeres, todo con elementos de jazz, muy influenciada por Gershwin y adaptada por el Cabaret de Berlín. Es una parte muy divertida del concierto. La música de Weimar fue tan adelantada a su tiempo que han pasado 100 años y 100 años después esta música nos habla a nuestro tiempo. Vemos desde problemas de igualdad, racismo y antisemitismo a políticos que manipulan y censuran la cultura, mientras el pueblo sigue buscando voces de libertad en medio de un mundo absolutamente consumista. Often in a commercial way, censored. María Jesús Rodríguez ha estado en la dirección técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.